bloque de Infofera al amanecer y en este caso ya llegando a las 8 de la mañana, 4 minutos faltan para las 8 de la mañana. Y es momento de hablar del mundo del campo, del agro, de la ganadería, pero más precisamente lo que es el ambiente agropecuario en sí. Sí. Y la ciudad de Resistencia, la provincia del Chaco, cada una de ellas tiene, con respecto a su suelo, una forma distinta de afrontar con respecto a lo que es el ambiente hoy en día. Pero para hablar mucho más de esto tenemos a un especialista. Así es, como todos los días los que le estuvimos ofreciendo nuestra columna de agricultura y campo, lo tenemos a él, le tenemos que dar la bienvenida a un nuevo bloque de agro y campo a nuestro querido Roberto Gilar. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días, un gusto compartir nuevamente con ustedes. Un placer, realmente con las noticias que nos trajo en esta última semana. Sí, que hicieron mucha repercusión, muchísima repercusión tuvo los bosques nativos, el ordenamiento territorial y en este caso este cuestionamiento que vamos a tener hoy, esta tratativa que vamos a hacer hoy, es también otro de los pedidos que nos hicieron que hace referencia justamente a los transgénicos, pero primero tenemos que empezar con el cuidado de los suelos. Exactamente. Un poco el cuidado de los suelos y que son la base del... Porque nuestra provincia, por suerte, tiene una gran diversificación de cultivos. Sí. Pero esa diversificación de cultivos obedece a la calidad y a la capacidad de uso del suelo que tiene todo nuestro territorio provincial. Y es bueno decirlo que la provincia del Chaco es una de las provincias que mayor extensión de estudio de suelo tiene a nivel país. Así que en ese sentido es importantísimo. Muy posicionado. Hay un convenio entre el INTA y el Ministerio de Producción que data más de 50 años con los que se vienen haciendo los relevamientos de suelo a una escala que se llama de semidetalle. Quiere decir que cuando nosotros vemos un plano de suelo, por cada centímetro de plano que evaluamos representan 500 metros de terreno. Es decir, que tenemos una interpretación importante. Tenemos los mapitas, así que enseguida vamos a estar pasando. Y ese mapita, el que vamos a mostrar nosotros, está dividido por capacidad de uso de los suelos, así se llama. ¿Qué significa para entenderlo? ¿Qué actividad podemos llevar adelante en ese suelo y por cuánto tiempo se puede mantener esa actividad y por cuánto tiempo la tengo que cambiar? Con la idea de esto de ir rotando cultivos, de ir rotando actividades para preservar y hacer lo que usted decía al principio, conservar y manejar los suelos. Entonces, ese mapa de suelo, que además está, ahí vemos el mapa catastral de la provincia del Chaco, por ejemplo, ¿no? Claro. Bien. Y el mapita de capacidad de uso del suelo también está sentado sobre el catastro de la provincia. Entonces, por ejemplo, ahí hay un recuadrito naranja. Supongamos que ese campo sea de Claudia. Y dice, yo quiero saber qué puedo hacer en mi campo. ¿Qué actividad me conviene hacer? ¿Qué me aconsejan hacer? ¿Puedo hacer agricultura? ¿Puedo hacer ganadería? ¿Tengo algo de bosque nativo para aprovechar? Me asiento en mi catastro del lote que es mío, lo superpongo al mapa de capacidad de uso de suelos y me aparece, depende de la coloración de ese mapa, cuál es la actividad que podemos llevar adelante. Claro. Entonces, en una primera instancia ya, yo con esos dos mapas, catastro de la provincia, mapa de capacidad de uso del suelo, puedo saber dónde estoy parado y qué actividad puedo llevar adelante. A partir de ahí, por supuesto, si puedo hacer agricultura, si puedo hacer ganadería, si hay alguna existencia de bosque nativo que es prudente manejarlo, conservarlo o aprovecharlo, toda esa información aparece en ese catastro de capacidad de uso del suelo. Por eso el otro día cuando hablábamos del ordenamiento territorial decíamos, bueno, cuando alguien pide, ahí está el mapita, ¿ves? Todo lo que se ve en naranja ahí se denomina capacidad de uso clase 3. Quiere decir que todo eso que se ve ahí tiene aptitud agrícola. Todo lo que se ve ahí yo puedo hacer agricultura. Bien. Si el mapita ese de Claudia que decíamos que tiene su predio, lo asienta ahí arriba y coincide con el naranja, ella dice yo puedo hacer agricultura. Estoy habilitado. Estoy habilitado. Bien. Si aparece en la zona amarilla, también tiene aptitud agrícola pero con mayor calidad de suelo. Si yo comparo la zona amarilla con la naranja,
lo amarillo es un suelo de mejor calidad que el naranja. Ah, mira. Entonces, esto es importante porque en una primera instancia, únicamente con cartografía, gracias a los estudios que nosotros tenemos avanzados, cualquier propietario, productor, empresario, puede saber qué es lo que puede hacer. Y obviamente también lo que no puede hacer. Sí. Entonces, por ahí cuando aparecen actividades en algunos territorios que no son las adecuadas y que después traen problemas de manejo y eventualmente de algún tipo de inundación, es porque no evaluamos previamente el territorio donde estamos por trabajar, donde estamos para evaluar. Y no podemos decir que no hay información, porque si estaríamos en ausencia de información, yo no sé qué herramienta, qué elemento puedo utilizar para saber qué actividad puedo llevar adelante, bueno, sería otra la historia. Pero la información básica está. A lo mejor hay que utilizarla más, a lo mejor hace falta un poco más de difusión todavía, pero la información básica está. Entonces, en base a eso, decidimos y evaluamos todas las actividades de diversificación productiva que son viables en nuestra provincia. En agricultura, llámese algodón, soja, girasol, maíz, en ganadería, si es de cría, si es de invernada, si es feedlot, y si puedo hacer algún aprovechamiento también del bosque nativo, como hablábamos el otro día. Es decir, que la información de suelo es lo básico para emprender cualquier actividad de diversificación productiva. ¿La información la tenemos? Sí, la tenemos. Entonces es cuestión de utilizarla más, de familiarizarse más y recurrir a las fuentes que tenemos, que puede ser INTA, que puede ser Ministerio de Producción o algún asesor privado que nos van a ayudar a interpretar estos mapas para que yo de entrada, cuando compro un campo, mañana vos compras un campo, vas al catastro, vas al mapa del suelo y al ratito sabés en líneas generales qué actividad es prudente y racional que vos la puedas llevar adelante. Un diagnóstico para saber qué puedo hacer y qué no. Y diagnóstico lo preciso, porque como decíamos, los mapas están hechos a nivel de escala semidetalle. Claro, y lo bueno es que está totalmente actualizado, porque es otra de las cuestiones también que siempre se barajan, ¿no? Si se mantienen esos mapas y se van modificando, como veíamos justamente el del ordenamiento territorial, que sufrió un cambio muy drástico, ¿no? Y en este caso, el tema de los suelos también es importante. Y que tenía un atraso, porque habíamos dicho, no se ordenaba el 2009, territorio hacía 15 años. Claro, 2024, perdón. Y Roberto, ¿qué yo puedo prevenir con esto? ¿Cómo mi suelo va a estar respondiendo ante cualquier tipo de circunstancia climática? ¿Cómo puedo yo con este mapa catastro? ¿Qué yo puedo prevenir? ¿Qué yo puedo utilizar? ¿Qué yo puedo pensar como productor para aquel que está iniciándose en la actividad o que está en la actividad y ni siquiera sabe sobre la realidad de su suelo? Porque normalmente, por eso esto es importante también la información de suelo, porque puede aparecer un empresario que su especialidad no es la producción agropecuaria, pero quiere invertir y quiere invertir bien. Y cualquiera que invierte no lo hace para perder dinero, digamos. Entonces va a invertir y va a ser exitoso en el campo que va a llevar adelante la actividad que se le aconseja si lo hace bien. Entonces el primer paso es elegir correctamente el suelo, en base al suelo que tiene, qué actividad puede llevar adelante, y por supuesto que también se evalúa el entorno agroclimático. Claro. Tengo un buen suelo. Bueno, ¿cómo son los registros de lluvia para el cultivo que estoy pensando? Hay una frecuencia e intensidad de lluvia interesante. ¿En qué época llueve más? ¿En qué época llueve menos? Porque nosotros siempre decimos también, independientemente de la aptitud del suelo que me permita hacer un cultivo determinado, pero además debemos evaluar los requerimientos de ese cultivo. ¿Qué temperaturas requiere ese cultivo? ¿Qué registro de lluvia? ¿En qué época tiene que llover? ¿En qué época no debe llover tanto? Y siempre nosotros acomodamos los cultivos en base al ciclo que tiene, pero ese ciclo en función también al requerimiento de temperatura, de lluvia, de humedad y obviamente la riqueza y la capacidad del suelo, que es lo básico. Y como eso es lo básico, y decíamos al principio, nuestra provincia es pionera en el estudio del suelo, así que esa información básica para tomar decisiones la tenemos. Entonces no podemos cometer errores con la información que hay.
Bien. Totalmente. Y justamente hablando de los suelos, nosotros tenemos cultivos que nos destacan más en esta época cuando estamos hablando de 4 cultivos fundamentales que ya están en época de cosecha, como son el algodón, como es la soja, el sorgo y el maíz. Son esos 4 cultivos que en estos momentos están en época de cosechas y que ahora va a comenzar la época de siembra de trigo y girasol. Y girasol, entonces. Pero tenemos que hablar del algodón. Sí. Una particularidad del algodón. Nuestro cultivo emblema y bandera, ¿no? Sí, por supuesto. Pero para darle una breve introducción, en las últimas semanas se dio a conocer que existen semillas transgénicas que no están habilitadas en la provincia del Chaco ni a nivel nacional, y por lo tanto que lo habían promovido productores en cierta medida en el campo de acá de la provincia del Chaco, pero cuando se les preguntó a los productores quién fue, nadie sabe nada. Y esto es realmente ilegal, porque esto no se puede hacer, o sea, está prohibido por esta actividad. Sin embargo, está sucediendo en la provincia del Chaco porque fueron lotes grandísimos. ¿Qué pasó con estos algodones transgénicos que se encontraron en Chaco? Bueno, el desarrollar y sembrar cultivos genéticamente modificados en el Chaco hace mucho tiempo. Estimativamente desde el año 2012 ya tenemos cultivos con semillas transgénicas no autorizadas. Que cuando hay este tipo de cosas es como que nadie sabe quién la trajo, ¿no? Claro. Y obviamente que es ilegal, porque cuando se va a inscribir legalmente un evento transgénico, lo que se lo conoce más como transgénicos, que son organismos genéticamente modificados, y a partir de eso nace la semilla que va a salir a la venta, pero fiscalizada. Hay un estudio previo, hay una Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que es la primera que evalúa y a la que hay que solicitarle el permiso de inscripción de un nuevo evento genético. Y ahí se evalúa la especie, en este caso algodón, bueno, cuáles son los genes que se le están introduciendo, para qué motivo, es para mejorar rendimiento, es para hacerle resistencia a alguna enfermedad, alguna bacteria, alguna plaga. Todo eso se introduce genéticamente en la semilla que después va a salir a la venta. Una vez que la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, evalúa y acepta, eso se eleva a la Dirección Nacional de Biotecnología, y si esa dirección aprueba, el INASE, que es el Instituto Nacional de Semilla, es la que fiscaliza después en terreno y que es la que encontró lo que ustedes están comentando. En el cultivos genéticamente modificados no autorizados, que ingresaron al país y a la provincia ilegalmente desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se puso un poco otra vez con mucha polémica e información, porque apareció otra semilla con otro evento genético también desconocido, ilegalmente, que aparentemente entró de Estados Unidos, no se sabe bien. ¿En el algodón también? Claro, viene una semilla de afuera, obviamente si entra de afuera sin autorización es ilegal, y nadie sabe qué tiene genéticamente esa semilla, se siembra, se cultiva, y obviamente que después de ese cultivo, el algodón tiene dos segmentos de comercialización, digamos, la fibra de algodón y la semilla de algodón. La fibra de algodón va a la industria y tiene su trazabilidad textil, o no. Y la semilla sirve para seguir sembrando. Entonces, si yo sembré un año una semilla transgénica que no sé qué es y se la sigue sembrando, eso se sigue distribuyendo en el territorio. Claro. Entonces hay muchos cultivos con semillas no legalizadas que se está haciendo, que se está sembrando. Y bueno, y seguramente que el INASE comenzó ahora a trabajar de vuelta territorialmente. Hace muy pocos días se evaluaron como 7 lotes distintos, donde hay dudas de cuál es el origen de ese gen. Se está evaluando eso a nivel laboratorio para saber qué es lo que tiene genéticamente esa semilla y bueno, ver los inconvenientes o no, porque esto además tiene otro inconveniente, independientemente de la contaminación que va teniendo el cultivo, porque se va extendiendo con semillas que no están aprobadas legalmente. Claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos un alto porcentaje de fibra de algodón que exportamos,
Claro. Y los mercados internacionales están pidiendo que la fibra de algodón que compre venga de semillas que no sean transgénicas. Y eso se está evaluando, está viendo trazabilidad. Así que si no corregimos un poco eso también, seguramente que algunos mercados van a empezar a decir, bueno, cuando viene fibra de Argentina, tengamos cuidado, evaluemos cuál es el origen, cuál es el gen que se implantó, qué condiciones, qué características tenía esa semilla, y de esa manera compramos o no compramos la fibra que viene de la provincia del Chaco. Así que no es un tema menor, digamos. No. Pero bueno, hay preocupación de vuelta porque lo que ya venía existiendo hace muchos años, ahora apareció otro gen distinto y que no sabemos bien todavía de qué se trata. Claro, y esas son las cuestiones, ¿no? Que esto seguramente vamos a seguir tratándolo, porque hay que hablar también cómo varía en esa calidad o cómo lo beneficia, cómo lo perjudica estos genes, ¿no? Que modifican a esta semilla y que uno no sabe qué puede llegar a pasar con el producto final. Y los productores, por supuesto, que están muy preocupados, las organizaciones de productores que están trabajando en esto, muy preocupados porque es un peligro, una luz roja, digamos, para ver qué va a pasar con nuestros mercados internacionales, que la demanda de algodón, por suerte, está de vuelta creciendo mucho, pero con calidad. No vamos a vender cualquier fibra. Así es. Acá no se vende, el mercado internacional es cada vez más exigente y para todos los productos, no solamente para algodón, cada vez tiene una mayor exigencia a la hora de evaluar documentación de la trazabilidad, de dónde viene, quién lo produjo, cómo lo produjo y toda la cadena de desmote. También. Así que es interesante el tema y como dicen ustedes, da para seguir analizando y conversando y también tomando inquietud del sector productivo, que es el interesado directo en todas estas cuestiones. Roberto, muchísimas gracias. Realmente con respecto a este caso que un montón de productores hablaron a ANG Federal, con respecto a esta situación que realmente produce preocupación. Así que vamos a estar obviamente hablando. Y es un tema que estaba muy capsulado, ¿no? Que ahora está saliendo a la luz. Por eso, porque es un tema de vieja data. Lo que pasa es que por ahí aparece, se pierde, aparece. Supuestamente se normalizó, nadie dice nada. Y bueno, y siempre obviamente que esto aparece cuando los entes de control toman posición en el territorio. Así es. Si el ente de control no está, y bueno, por ahí cada uno hace lo que le parece, lo que puede, pero en definitiva, como estamos hablando de un producto importante para nuestra provincia, todos tenemos que ser cuidadosos de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos sembrando, de qué es lo que estamos vendiendo, porque en definitiva eso también motoriza la economía de toda la provincia. Bien, ahí lo tenemos con nosotros al ingeniero agrónomo Roberto Gilar, hablándonos sobre el suelo, sobre la utilización del suelo, sobre la posibilidad del diagnóstico posible que cada productor puede tener y así también conocer su propia tierra y por supuesto también de este algodón transgénico polémico e ilegal que peligra la exportación en Chaco por culpa de productores que no se sabe ni por qué están realizando esta actividad. Por lo tanto, vamos a tener que hablar mucho más de este tema porque realmente preocupa y quizás muchas veces no se ve. Totalmente. En los medios en particular. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de encontrar y buscar justamente a los responsables para dar, al menos conocer su voz con respecto a esto. Así que muchísimas gracias, Roberto, y bueno, nos vemos el próximo lunes. Con mucho gusto, saludo para toda la audiencia.